Así es. Vamos a pasar a lo que es el mensaje. Yo dejé mi Biblia allá, así que la voy a ir a buscar. ¿Cómo están todos? Muy bien, hermano. Amén. Me alegra oír eso. Vamos a comenzar. Los invito a que me acompañen en sus Biblias al libro de Gálatas. Vamos a estar leyendo en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Voy a silenciar mi celular. Gálatas 3. Aquí estamos. Efesios. Vamos a comenzar en el versículo 1 de Gálatas 3. Vamos a leer hasta el versículo 5 y luego vamos a orar. Dice Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad donde nos podemos congregar hoy domingo en la tarde, Señor. Doy gracias por cada hermano que asistió. Esta tarde quisiera pedirle de que me ayude a predicar de la manera correcta, Señor, a expresarme claramente. Ayúdeme a enseñar lo que su palabra nos dice, Señor, y ayúdenos a entender la ley, Señor. ¿Qué es la ley? ¿Para qué nos sirve hoy en día? No confundirnos. Hay muchas sectas falsas que enseñan doctrina que va en contra de lo que su palabra nos enseña. Queremos creer lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra única autoridad y tenemos confianza en eso, Señor. Por eso ayúdenos a entender bien lo que su palabra nos dice y ayúdenos a aplicarlo en nuestras vidas. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor, de lo que su palabra nos dice. Damos gracias por tener su palabra, Señor, porque usted ha preservado cada una de sus palabras, Señor, y las podemos tener hoy en día y tener la seguridad de que es la palabra de Dios, Señor, lo que tenemos en nuestras manos. Damos gracias por eso y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy, hermanos, quisiera hablar un poco sobre lo que es la ley. Un tema que en lo personal, cuando yo no conocía mucho la Biblia, era un tema que me confundía mucho. Sobre todo porque algo que dijo Pastor en el instituto y que yo opino que es muy cierto, acá en Chile puede sonar quizás extraño, pero es muy común creer que la gente puede salvarse o que nosotros nos podemos salvar por buenas obras. No importa la religión, pero la gente cree eso. Quizás las obras buenas que se mencionan son distintas. Quizás algunos pueden decir, para bautizarse hay que ser salvo, hay que asistir a la iglesia para ser salvo. Otras personas pueden decir hay que hacer ciertos ritos específicos de una religión para poder ser salvo. La verdad es que nada de eso es cierto. Las obras no son necesarias para ser salvo. Pero hoy día nos vamos a enfocar en otras obras que vendrían a ser las de la ley. Muchas veces escuchamos acerca de la ley, hay muchas religiones que hablan sobre la ley, entonces quizás algunos no entienden a qué se refieren con eso. Y hoy día quería hablar acerca de esto, si esta ley mosaica es vigente en nuestros días. Primero hay que entender qué es la ley mosaica. En la época de Moisés, Dios le dio a Moisés una ley, una gran ley, que de hecho si ustedes buscan cuántas leyes hay en la ley mosaica, son creo que 613, así que son muchas leyes. Y se dividen, yo tengo un libro de estudio que dio una división que en lo personal me gustó muchísimo, que lo divide en 3 códigos: el código moral, el código espiritual y el código social. Entonces, en el moral tenemos los 10 mandamientos, que yo creo que todos los conocen.
Y de hecho podríamos ir a echarles una revisada, a ver. O la verdad es que mejor lo vamos a dejar así, porque creo que los conocemos. Pero lo principal es de que los 4 primeros mandamientos nos hablan sobre cómo debemos relacionarnos con Dios y los otros 6 sobre cómo nos relacionamos los unos con los otros. Luego dividía la otra ley como código espiritual. Y ahí iban las fiestas levíticas que tenían los judíos y los sacrificios que ellos hacían. Y eso vendría a ser reemplazado por Jesús, porque recordemos que en esa época ellos tenían que hacer, si pecaban, tenían que hacer sacrificios de animales, o por ejemplo, si nacía, cuando Jesús nació, ellos tuvieron que hacer, María y José tuvieron que hacer un sacrificio de, fueron, si mal no recuerdo, 2 tórtolas. Entonces, eso fue reemplazado porque ahora hubo un sacrificio, el gran sacrificio que fue Jesús. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Y ahora con ese sacrificio nosotros podemos tener perdón de pecados, no por ninguna obra buena que nosotros podemos hacer. Y ese es el código espiritual. Y el código social vendría a ser ya el resto de leyes. Por ejemplo, que hablaban de la higiene, qué pasaba cuando una persona, por ejemplo, todo el tema de las ciudades de refugio, que es un tema muy interesante, la alimentación y estas divisiones, me gustó lo que tenía el libro, les daba como un subtítulo relacionado con Cristo. En el código moral tenemos la revelación de Cristo. Porque vamos a ver más adelante en Gálatas 3, lo vamos a ver, de que la ley es nuestro ayo. Vamos a ver qué significa ayo y por qué la ley es nuestro ayo. Después, el código espiritual, la realización en Cristo. Porque estos sacrificios vendrían a ser reemplazados por el gran sacrificio. Ya no tenemos que sacrificar animales, por eso aquí no tenemos un altar donde tenemos que estar matando vacas por los pecados que cometimos en la semana, porque Jesús ya pagó el precio. Y está el código social, que es la regulación hasta Cristo. Era una regulación que tenían los judíos y que llegó hasta Cristo, y ahí esa ley cesó. De hecho, hay un versículo que habla de eso en Romanos, si quieren lo pueden buscar, es cortito, es Romanos 10:4. Si me pueden acompañar en sus Biblias, a Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí vemos algo muy importante que dice para justicia a todo aquel que cree. Y vamos a ver esto muchas veces en varios versículos, de que la justicia va relacionada con el creer, no por las obras. Nosotros no podemos ser justos por buenas obras, no podemos ser justos por cumplir la ley y decir, ya voy a cumplir los 613 mandamientos que le puedo decir enseguida que es imposible, no va a poder hacerlo. Pero aún así, si se lo propusiera, tampoco se puede salvar de esa manera. Hoy en día, esta ley mosaica ya no nos aplica. Y no debemos tratar de aplicar esta ley hoy en día. Porque hay, por ejemplo, un versículo que no lo vamos a buscar, pero es primera de Timoteo 4, del 1 al 3, que dice de que más adelante vendrán personas que enseñarán doctrinas de demonios. Y una de esas doctrinas es el prohibir alimentos, por ejemplo. Entonces, si yo empiezo a decir, hermano, usted ya no puede comer cerdo porque eso está en la ley de Moisés y eso es pecado, usted no puede comer cerdo, está mal. Si una persona no quiere comer cerdo, está bien, puede no comer cerdo. Pero si empieza a decir de que si usted está comiendo cerdo, eso es pecado, ahí estamos en un problema. Esa ley ya no nos aplica hoy en día. Y ese versículo nos dice que en acción de gracia todo es santificado, esos alimentos ya han sido santificados por el Señor. Ahora vamos a nuestro texto, al que había dicho Gálatas 3. Esa fue una pequeña introducción de la ley. Entonces, ¿qué había sucedido? Los Gálatas estaban empezando a creer en la salvación por buenas obras. Y es algo que se repite en todo el libro. En Gálatas 1, de hecho, el versículo, si mal no recuerdo, el 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces ellos estaban teniendo un problema con el evangelio. Había personas que estaban predicando otro evangelio. Y ahí Pablo aclara, no es que haya otro evangelio, hay solo una manera de ser salvos, eso está diciendo. No hay otro evangelio, pero hay personas que están predicando algo mentira, están predicando un evangelio falso. Y de hecho,
no tengo anotado el versículo, pero Pablo vuelve a hacer énfasis esto en el capítulo 2 y también en el capítulo 4, si mal no recuerdo. Y ahora lo hace en el capítulo 3, el texto que estamos leyendo, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto, para mí, cuando yo leo este versículo, es a lo que nosotros llamamos una pregunta retórica. Pablo no estaba esperando que respondieran eso. Es obvio que la respuesta es que la salvación es por fe, eso es lo que le está diciendo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente que por la fe. Después dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, aquí le está diciendo de que todas las cosas que hace el Espíritu Santo y las maravillas que nosotros podemos ver en nuestra vida, lo que es la santificación, de que el Espíritu de manera milagrosa y sobrenatural empieza a cambiar la vida de las personas que son salvas. ¿Por qué suceden? ¿Por las buenas obras o por el oír con fe? Obviamente, por el oír con fe. Nosotros sabemos de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante eso, tener eso claro. La palabra es muy importante. Cuando, por ejemplo, predicamos el Evangelio, eso fue una de las cosas que se nos explicó mucho en la clase de Evangelio personal. El poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio es fundamental predicar con versículos, mencionar a la persona y hacerle ver en la Biblia, por ejemplo, de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos estos versículos son poderosos, la Biblia es poderosa. Hebreos 4:12 nos habla de eso, si lo pueden buscar, es un versiculazo, la verdad, es muy buen versículo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí vemos, la palabra de Dios es poderosa. No hay que subestimar esa palabra. Si usted va a salir a evangelizar, lleve su Biblia. O si no, lleve versículos memorizados. O si no, en vez de entregar un tratado, puede ocupar los versículos del tratado y decir, mire, este versículo nos habla de esto. O la aplicación del celular, no sé, pero la Biblia es importante y no tenemos que dejarla a un lado cuando estamos predicando el Evangelio. Es muy, muy importante. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio bíblico, no el Evangelio, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los Gálatas, que había gente que predicaba falsos evangelios. Por eso nosotros predicamos un Evangelio bíblico, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que tiene que primar. Cuando predicamos el Evangelio, muchas veces uno puede sentir de que no es capaz, de que a lo mejor, no, pero yo nunca he sido bueno hablando con la gente, o no se me da bien. O todo lo contrario, decir, ese hermano sí que se le da bien hablar con la gente, él seguro es un gran ganador de almas. Pero siempre hay que, esas cosas son útiles, son buenas, el ser amable, el a lo mejor saber cómo romper el hielo, cosas así. Pero el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Y vimos también de que la palabra de Dios es poderosa. Entonces en esas cosas tenemos que apoyarnos, no en sabiduría humana, como nos dicen en 1 Corintios, no recuerdo si es capítulo 2 o capítulo 3, de que nos dice de que que agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, vamos a seguir en Gálatas 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. A mí me gusta, me encanta, y de hecho podríamos leer todo el capítulo 3 de Gálatas, obviamente no lo vamos a hacer, pero les pido por favor, léanlo en la casa. Es increíble porque Pablo aquí empieza a argumentar con el Antiguo Testamento, empieza a decirles por versículos del Antiguo Testamento por qué la ley no es para salvarnos, por qué la ley hoy en día ya no aplica y por qué la fe, nosotros somos salvos por el oír.
Y también nos dice para qué sirve la ley, que lo vamos a ver también. Pero vemos de que dice que por él son benditas todas las naciones, porque de su descendencia vendría el Salvador, vino Jesús, por descendencia de Abraham. Y las genealogías son muy importantes, ¿no? Ayer el hermano Marcelo nos contaba de que a veces en las iglesias pentecostales agarraban la Biblia, decían, ya vamos a buscar un versículo así, abrían y decían, oh, nos salieron las genealogías, ya busquemos otro. Pero las genealogías son importantes, no son, no es como que, oh, no sé, estoy leyendo la Biblia y llegué a Mateo 1, Mateo 1, aquí, ¿qué voy a sacar de Mateo 1? La genealogía de Jesús es fundamental porque ahí podemos ver las promesas de Dios cumpliéndose. Podemos ver de que Dios siempre tuvo un plan, de que Jesús es descendencia de Abraham, de David. También vimos en el instituto que hay mujeres en la genealogía de Jesús y la Biblia le dio importancia a ciertas mujeres como Rahab, como Ruth. Entonces, bueno, también se habla de Betsabé como la mujer que era de Urías. Entonces, la Biblia le da importancia a las mujeres y la genealogía es fundamental para entender de que las promesas que Dios hizo acerca de Jesús eran reales. No es que Dios estaba mintiendo, sino de que todo se cumplió de manera milagrosa. Todo apunta a que Jesús era el Mesías y no hay manera de excusarnos de eso ni decir, no, pero no, ahí tenemos toda una genealogía perfecta y yo la verdad es que a mí me sorprende un libro que ya tenemos este libro hace, calculando esta traducción de la Reina Valera 1960 salió en 1500 y tanto, y también antes de eso hubieron otras, están los textos antiguos, y después mientras fueron escritos son muchos, miles de años. Y aún así podemos tener seguridad de esta genealogía, es todo tan específico que yo por lo menos no tenga duda de que Jesús es el Salvador, es el Mesías. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, volviendo al tema de la ley, para no irnos desviarnos tanto del tema, ¿para qué sirve la ley entonces? Porque vimos de que la ley ya no nos aplica hoy en día. Porque ya no tenemos que, por ejemplo, como hacían, no comer ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, no podían... ahora me quedé en blanco. Pero, por ejemplo... estoy pensando en alguna ley que... eran muy crueles, por ejemplo, no sé si crueles, pero era muy dura la ley con cualquier tipo de pecado. Por ejemplo, a la gente homosexual se le apedreaba y morían apedreados. O a personas que fueran encontradas en adulterio, eso eran apedreados. Entonces, esa ley hoy en día ya no nos aplica. Pero entonces, ¿para qué tenemos la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y entonces, ahí es donde sigue el resto de Gálatas 3. Y de hecho, ustedes pueden ver en sus Biblias que tienen estos titulitos y dice el propósito de la ley. Y Pablo responde textualmente esa pregunta. Es como si nosotros le hubiéramos preguntado a Pablo y Pablo hubiera respondido. Él dijo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces vemos la promesa de la simiente de Abraham. ¿Y de quién es esa simiente? Es Jesús. Él es esa promesa, Él es nuestro mediador. Y Él es el mediador de todas las personas que creen. Por eso dice que el mediador no lo es de uno solo. O sea, no es el mediador de todas las personas que creen. Pero Dios es uno. No quiere decir de que hay muchos dioses, sino de que Dios es uno y Él es el mediador de todos. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera dada verdaderamente por la ley. Aquí nuevamente dice, no nos podemos justificar por la ley, sino la justicia sería por la ley. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, Romanos 5? Nos dice, justificados pues por la fe. Entonces, nosotros sabemos, nosotros somos justificados por la fe. Entonces, ¿para qué es la ley? Versículo 22, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? La verdad es que esa palabra no se ocupa nunca. Yo jamás en mi vida he ocupado esa palabra ni la he escuchado
hasta leerla aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué es un ayo? Yo busqué y significa maestro, pero dije, voy a buscar en el griego qué significa ayo. Y es muy interesante porque es una palabra más específica de lo que parece. La palabra en el griego significa un líder de niños, o aquel que lleva a los niños a la escuela. Y vi una explicación que dio un estudioso que se llamaba J. Vermont McGee, y explicaba de que cuando los romanos tenían esclavos que cuidaban a sus hijos, esos esclavos eran como, se podría decir casi como una madre, un padre para esos niños. Le ayudaban para comer, le ayudaban limpiándole la nariz, en lo que sea, le ayudaban a enseñarle a caminar, y cuando ya el niño tenía la edad de ir a la escuela, ellos iban juntos y él lo iba a dejar a la escuela, y lo llevaban de la mano. Entonces, esa es la palabra que se utiliza aquí como ayo, se podría decir un maestro de niños. Y de la misma manera que, y me gustaba esta explicación que daba, de que el romano llevaba al niño de la mano, la ley nos llevó de la mano a Cristo. Nos mostró que necesitamos a Cristo. Nos enseñó de que nosotros somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios, merecemos el infierno y de que necesitamos creer, tener fe. Porque ahí vimos que nosotros tenemos que ser justificados por la fe. Y para eso sirve la ley, para mostrarnos. La ley es como un espejo. Siempre decimos eso, la ley es como un espejo. Porque nos muestra cómo somos realmente pecadores, merecedores del infierno, que no podemos salvarnos por nuestro mérito. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a Jesús. Nos damos cuenta de ya no puedo salvarme por mi cuenta, entonces ahí es donde yo voy a Jesús. Y por eso la ley es nuestro ayo. Y la verdad es que yo no conocía, en inglés, leí la Biblia en inglés, y ahí la palabra es un poco más clara porque dice como maestro de escuela, dice como schoolmaster. Entonces ahí dije, ay, claro, pero no quiere, ayo vendría a ser lo mismo. Solo que ayo es una palabra que en español no conocemos tanto. Y entonces la ley es nuestro ayo. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe, en Cristo Jesús. Yo la verdad a veces no puedo entender cómo hay gente que con una Reina Valera puede todavía creer que la gente puede ser salva por medio de buenas obras, teniendo versículos tan claros, que nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué lindo el versículo 28. Muchas veces nosotros somos muy prejuiciosos, muy racistas, muy cualquier cosa istas que se podría ser, y discriminamos por muchos motivos, pero aquí nos dice que ya no hay judío ni griego. Imagínense leer este versículo en esa época, de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque hoy en día la esclavitud se ve algo súper lejano. Ahora, la esclavitud hebrea, la esclavitud de los judíos no era como se lo imaginan, a lo mejor una persona encadenada, las imágenes que uno se le vienen a la cabeza, era más como cuando una persona trabaja para, por ejemplo, se ha dado cuenta la gente que es de campo, que tiene grandes propiedades, tienen familias que trabajan para ellos. La esclavitud era similar a eso, era como gente que trabajaba por muchas generaciones para una familia, pero sí estaba la esclavitud romana, que esa sí era más cruel. Entonces, no hay esclavo ni libre, decir eso. No hay varón ni mujer, que nosotros sabemos cómo eran las mujeres tratadas en esa época, eran objetos y no podían hacer nada. Y nosotros hemos visto también cómo Jesús fue muy revolucionario en eso. Y aquí vemos también cómo Pablo habla sobre esto, sobre que no hay varón ni mujer. Y qué potente leer eso en esa época. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y entonces después vuelve a recalcar lo de la promesa de Abraham, que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El llevarnos a Cristo. Si a lo mejor usted se encuentra, porque a mí me ha pasado mucho, que hay gente que todavía cree que con la ley tenemos que cumplir la ley.
he tenido como 3 o 4 personas que conozco que son adventistas. Y ellos creen cosas por el estilo de que no pueden comer cerdo, hay que guardar el sábado. Aunque la verdad no guardan bien el sábado porque hacen fuego, porque cocinan, porque se congregan, no deberían ni trabajar ese día. Pero ellos creen que hay que guardar ese día. Y muchas veces uno puede decir, pero... porque yo cuando la primera vez los conocí me parecían que creían casi lo mismo que yo. Porque en mi ignorancia yo creía eso. Pero después de entender esto, no, la verdad es que no, la ley no aplica. La ley ya cumplió su función. Esa fue una época que ya pasó. Nosotros ahora estamos bajo la gracia. Nosotros podemos estar... con seguridad de que no tenemos que andar cumpliendo las 613 leyes para poder morir y poder ir al cielo. Y eso también es muy triste, la carga que debe tener la gente para decir, oye, pero si quebranto una de las leyes me voy a ir al infierno, entonces tengo que ser buena persona. Y no, la verdad es que es tan simple como creer en el Evangelio. Darnos cuenta de que, y hacerle caso al ayo de la ley, a nuestro profesor, y darnos cuenta de que, bueno, no puedo salvarme, soy un pecador. Y ahí es cuando yo creo en Jesús, en el Evangelio, en su muerte, sepultura y resurrección. Y entonces así podemos tener vida eterna y esa seguridad, esa tranquilidad. Y es vida eterna. Eso quiere decir que no la vamos a perder por nada. No importa qué tan grande es nuestro pecado, qué tan feo es nuestro pecado. Y bueno, ese es solo el comienzo. Tenemos una vida para vivir. Una vez somos salvos, el Señor tiene un plan para nosotros. Pero si alguna vez usted se encuentra con alguien que tiene esa duda de la ley, porque también mucha gente conoce los 10 mandamientos, conoce las historias de Moisés, y es muy bueno comentar y acercarnos acerca de eso. Muchas veces cuando estamos predicando y repartiendo tratados, les conversamos, ¿conocer los 10 mandamientos? Y muchos niños dicen, sí, mi abuelita me los decía, por ejemplo. Esa es una respuesta más común, más de lo que ustedes podrían creer. Entonces es una buena manera de mostrarles de que nosotros hemos quebrantado la ley. Nosotros hemos pecado. Y explicarle a esa persona, y lo hemos hecho, por ejemplo, el pastor lo hizo la última vez con un niño, creo que se llamaba Esteban el niño. Y le dijo, ¿tú has mentido? Él dijo, sí. Entonces, le mostró de que él había pecado. Porque a lo mejor a simple vista la persona puede decir, pero yo nunca he pecado, yo nunca he hecho nada malo. Pero después vemos por los 10 mandamientos que hemos mentido, hemos robado. Quizás no hemos adulterado, pero sí hemos cometido adulterio en el corazón. Hemos odiado y eso no deberíamos hacerlo. Y gracias a ese ayo, a ese profesor, podamos darnos cuenta de que necesitamos a Jesús. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por su palabra, Señor. Porque en su palabra podemos encontrar el mensaje del Evangelio. Le doy gracias porque